Se bajó Roy Barreras directo del avión de Londres para hacer ronda de medios. Renunció hace unos días a la Embajada de Colombia ante el Reino Unido, su retiro espiritual de lujo en Londres, y se metió de lleno en la campaña presidencial y en la discusión política. Habló en Cambio el domingo y el lunes estuvo en Caracol, en la FM, en Blue, en todas partes. Así que escogí una entrevista, la que dio en la noche del lunes en el programa de opinión de Holman Morris, gerente del Sistema Público de Medios, Noche de Opinión, para que no digan que no apoyamos el periodismo independiente oficial, donde además pudo hablar de manera extensa sobre cómo está viendo la cosa. Varias ideas interesantes sobre cómo está pensando un jugador clave de el pacto histórico, la jugada por la presidencia. Por supuesto, no es lo que está pensando Petro, solo Petro sabe lo que está pensando Petro, no es lo que está pensando la bancada, no es lo que está pensando Gustavo Bolívar, pero hay cosas interesantes. Vamos a ver esto ya, les voy a mostrar algunos fragmentos. Ya vi la entrevista porque dura algo más de una hora y me pareció importante seleccionar antes, no hacer la reacción sobre la marcha. Este video lo grabé hace unos instantes sobre la noche del martes y nos vamos a meter ya. Veamos la cortina de inicio de este programa. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Noches de opinión con Holman Morris. Muy buenas noches, iniciamos así Noches de Opinión de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. La Casa de Nariño de fondo. La Casa de Nariño es la sala de redacción de Noches de Opinión. Empecemos con algo suave, unas flores que le está echando Holman a Roy Barreras, como para ir calentando. Estamos aquí para hablar de política, para hablar de paz. Roy Barreras, poeta. Le gusta el teatro, por ahí alguna vez hizo una obra de teatro. Dos veces. Hice una obra de teatro y hice una stand-up comedy también. Yo creo que ha hecho más de 2 horas de teatro y bastantes segmentos de stand-up comedy, el querido Roy Barreras. Taxista, se pagó su carrera. Y a mí me gusta decirle a Roy, es un tigre, el tigre político. Será un tigre, pero no es el tigre Falcao que finalmente se destapó con algo. Bueno, se están ahí echando flores de un lado a otro y le da la bienvenida para empezar a hablar de los temas. Vamos por acá. Sobre la reforma, sobre el mandato, sobre el gobierno del cambio. Banderas liberales. De suerte que era el gobierno que era necesario en ese momento, pero el gobierno implicó también para esas personas una promesa de cambio. Y hoy, faltando apenas 15 meses, tenemos que decir con claridad que la promesa hay que cumplirla, que falta mucho por hacer, que por muchas razones, sobre todo por los bloqueos, por el impedimento, porque el cambio son las reformas. Si se oponen a las reformas, se oponen al cambio. Por eso la gente en la calle lo que está reclamando son las reformas. Y las reformas hay que sacarlas adelante. Las reformas por las que votamos 11 millones de colombianos que un Congreso no ha querido por una vía o la otra sacarles adelante. Este tema es importante, ya lo hemos hablado acá y por supuesto en muchas otras partes, de si las reformas que promovió el gobierno de Gustavo Petro fueron las que reflejarían los votos de 11 millones de colombianos, es decir, la coalición de la izquierda, el pacto histórico y quienes se sumaron para la segunda vuelta. El mismo Roy va a matizar esa afirmación, pero aquí ya vemos la línea que él va a seguir sobre la necesidad de sacar adelante esa promesa. Es algo que va a estar en el hilo conductor de lo que dice a lo largo de la entrevista. Bueno, aquí ellos están un poquito entre el tú y el usted, que eso a veces pasa, y me caes bien, me cae bien, le voy a hacer una pregunta, lo que te dije,
pero acuérdese de lo que te importa. Entre el tú y el usted, Holman no sé si le intenta pasar una cuenta de cobra a Roy, pero pone el contexto sobre su pasado uribista, que más allá de que yo hoy en día tengo un mejor concepto del Roy Barreras que el de antes, es importante venir a recordar esto. Por acá. Cuando usted habla de ese Holman Morris, que usted vio muy joven, estaba en un espacio que se llamaba Contravía, y nos dedicamos a, digamos, a denunciar el gobierno de Uribe en el que usted hacía parte en ese momento. Ojo, porque ahí se arma. Entonces, ¿En qué año fue eso? 2002. Entonces yo no hacía parte de ese gobierno. 2002. En el 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 yo estaba en mi consultorio médico, no estaba en la política, y le quiero contar esto, gracias por recordarlo. En el 2002 yo no solo no estaba en la política, sino que yo voté en contra de Uribe en el 2002. En el 2001, un paciente mío me llevó a Uribe, que era un hombre que hacía pequeñas reuniones. Le dije en mi consultorio, él lo sabe, yo no voy a votar por usted, gobernador, porque tengo muchas preocupaciones sobre un señor que se llama Pedro Juan Moreno. Esa fue mi conversación con él. Después se le despejaron esas preocupaciones. Él se molestó, defendió a Pedro Juan Moreno, y yo salí de ahí y quería votar por el líder liberal popular que había, que era Horacio Serpa, pero todo ese rollazo del proceso 8000 no me dejaba votar. Entonces, como ciudadano, voté por la que estaba en la mitad, que era una señora que me parecía que no tenía velas en el entierro, Noemí Sanín. No voté por Uribe. Pero después viene, en algún momento hiciste parte de acompañamiento a Uribe. Cuando me encontré a Juan Manuel Santos, Exacto. esa es una historia que tiene que ver con la búsqueda de la paz, en la que no hemos perdido nunca el objetivo. Bueno, hay que recordarle a la gente y poner en contexto a el ex embajador y ex senador Roy Barreras, porque él se hizo elegir para la Cámara de Representantes en el 2006 con Cambio Radical, pero ya en ese transcurso le empezó a gustar más Uribe. Y en el 2010, cuando va a dar el salto al Senado, que en efecto Juan Manuel Santos es el que termina recogiendo las banderas del urismo, porque Uribe quiere que sea Uribito, no logra escoger al sucesor digno, porque el único digno era él mismo, como le puede pasar también al presidente Petro. Entonces ahí tenemos esto, que recordar es vivir, gente, sobre el pasado de Roy Barreras. Esta era su campaña al Senado en 2010. Entonces, pues tengamos eso presente, y tengamos presente también que Uribe es padrino de uno de los hijos de Roy Barreras por gesto generoso, proactivo de él. Entonces, pues ahora está en el pacto, apoyó el proceso de paz, como les digo, está en un nivel distinto en mis afectos, que eso no es que sea demasiado importante, pero no olvidemos de dónde viene y por dónde ha pasado, que aquí pues lo trata de tramitar de manera express. Entonces, después de esto, del tú y el usted, de su pasado, vuelve esta crítica con guante de Roy Barreras alrededor del gobierno de Petro. Vamos por acá. Preguntaban hace poco en una universidad británica, LSI, que cuáles reformas podían aprobarse y cuáles era imposible de aprobar. Le dije, todas las reformas se pueden aprobar si se logran dialogar, consensuar, si se construyen mayorías. Gobernar en cualquier parte del mundo es lograr que las mayorías, y ojalá todos, estemos de acuerdo en un propósito. Y yo creo que ahí nos ha hecho falta, al haber perdido la gobernabilidad y perdido las mayorías, y eso también ha impedido que más rápido avancen las reformas sociales. Porque la gente que necesita, los televidentes de RTBC, toda esta pelea mecánica o esa disputa política no les resuelve nada. La gente necesita que le aprueben el recargo nocturno, el dominical, que le aprueben la reforma a la salud, que le construyan la escuela, el puesto de salud, que le hagan la vaina. La gente necesita es que sea verdad el cambio, no solo las palabras y las promesas. Y eso se hace ejecutando. Bueno, entonces ahí está diciendo pues dos cosas, y ya vamos a ver algo más de eso, que en realidad la promesa hay que cumplirla, que es como el eje de lo más importante que él dice, pero que las reformas no pasaron porque él
gobierno no pudo consensuar, perdió la capacidad de interlocución con las mayorías en el Congreso, y él pone como ejemplos principales la aprobación del acuerdo de Escazú, que eso no lo hizo Iván Duque, y la reforma tributaria principalmente, que fue lo que él alcanzó a hacer, recordemos, en el primer año antes de que el Consejo de Estado anulara su curul como presidente del Senado, que recordemos además que esa fue una confrontación que hubo con el pacto histórico, porque quien aspiraba a tener el honor de la presidencia durante el primer año del Congreso era María José Pizarro, y Petro, con un criterio pragmático que después él embolató, dijo tiene que ser Roy Barreras. Esto está dando un círculo y a esto estamos volviendo, que es lo que me parece más importante. Entonces esto es como el tipo de promesa que está haciendo. Después ya entra a hablar algo más sobre los candidatos. Vamos a ver. Hay como 70 candidatos, esa piscina está llena. Y esos candidatos no están nadando hacia el objetivo de una Colombia mejor, sino dándose codo y jalándose de las mechas y hundiéndose unos a otros. También nuestros compañeros de izquierda. Las peleas internas son la mayor torpeza que tenemos. La derecha se deleita, se degusta cada vez que hay peleas internas de unos contra otros, de un ministro contra otro ministro, de un funcionario contra otro funcionario. Cuando sale un funcionario del gobierno que le dio la oportunidad de estar en el gobierno y al otro día sale a darle palo al gobierno que le dio la oportunidad. Eso es, por decirlo menos, injusto. Bueno, el fuego amigo del gobierno Petro, que además no se necesita salir del gobierno para pelear, lo tenemos con Laura Sarabia y Armando Benetti, pero está pues hablando entre otras de Álvaro Leiva, quizá al comienzo de gente como Alejandro Gaviria, como Cecilia López, ya en la prehistoria de este gobierno, y tal vez de lo que ha asomado Gustavo Bolívar, con algunas críticas desafortunadas acaso, como la de que si se le vende el alma al diablo, ahora valió la pena por cuenta de las reformas. Después volvemos a ver ya en concreto la tesis sobre esta idea de la centro izquierda, que es donde él finalmente se quiere ubicar y donde él urge al pacto histórico que se ubique. Problemas de Colombia. Si quieren resolver los problemas de Colombia, vamos con generosidad a armar unas reglas de juego que permitan lo que va a ocurrir, Holman, un triunfo de la centroizquierda en el 2026. Y digo de la centroizquierda porque ese fue el triunfo del 2022. Necesitamos ese gobierno progresista que ahora quizá pueda llamarse del Frente Amplio, que derrote a la derecha, que se va a unir, porque la derecha se une por intereses, así como la izquierda se divide por ideologías. Sí. Entonces necesitamos unirnos para evitar que haya un retroceso. Me parece que además tiene toda la razón, le está haciendo un reality check al pacto. Es que lo que ganó en el 2022 no fue la izquierda del proyecto político que hoy exhibe Petro, sino fue una alianza a la izquierda con sectores del centro, liberales, de la centroizquierda. Entonces, él está diciendo algo obvio, si quiere volver a ganar, tiene que ser así. Pero bueno, ya vamos a decir algo más de eso. Después, Roy habla, por supuesto, como político, de la selección Colombia, de cómo hay que escoger al capitán, de cómo hay que armar un frente amplio, y esto al final converge en la idea de que el pacto va a tener que hacer un lento trasegar y un regreso inexorable hacia el centro. Veamos qué dice sobre esto para continuar. Nosotros creemos en la promesa. Nosotros votamos por el gobierno progresista, pero queremos que la promesa se cumpla. Y tienen todo el derecho a exigir eso. Nosotros tenemos, Holman, la obligación de que la promesa se cumpla. La obligación con todos los colombianos. Ojo, no con un pedacito de los colombianos. Cuando yo tuve el honor de posesionar al presidente Petro el 7 de agosto, usted estaba allí, dije en mis palabras, el gobierno tiene que serlo para los 50 millones de colombianos, no solo para el sector que acabamos de ganar. Y yo creo que en eso también nos quedamos cortos, porque cualquier propuesta que divida a la sociedad colombiana no permite a Colombia avanzar. La clave es la unidad. No es que en eso nos quedemos cortos, sino que a eso no está dedicado el presidente Petro. Cuando vemos en esta bonita escena de la posesión, mucha atención, vemos en la escena de la posesión presidencial de antaño a David Doble Rasero, alias Fruber, quien explota a sus trabajadores mientras converge promoviendo condiciones laborales dignas. David Rasero, que bueno, esto va para otra cosa, ¿no? Pero en términos de excusas está bastante enredado en términos de explicaciones. Roy viene de abajo, fue taxista, fue panadero. Hermanito, a ese man sí le alcanzó para llegar a la presidencia. Es parte de la historia que tiene que contar. Ustedes acá no pueden aspirar a la presidencia si no tienen un cuento para echar que involucre, entre otras, venir de abajo, así no vengan de tan abajo. Uno diría que es el caso de Roy, no lo sé, supongo que tiene mucho de cierto, pero pues
colegas no tienen chance si no tienen una historia para echar. Bueno, viene un comentario interesante sobre el eslogan del programa y una pequeña digresión teórica sobre la izquierda, que también dice una cosa interesante. Vamos por ahí. Importante. Ahora estaba leyendo yo el eslogan de Noches de Opinión. No es solo un cambio, es entenderlo. No tenía ni idea que ese era el eslogan de Noches de Opinión. No es solo un cambio, es entenderlo y promocionarlo sobre todo. Y por eso yo quiero explicar solo un detalle. ¿Por qué razón ha sido la reforma laboral aquella que ha sido levantada como la bandera más eficaz y que ha sido respaldada por miles y decenas de miles en las calles? No es solo porque es apenas obvio que la gente tiene derecho a sus horas extras, a sus recargos nocturnos, a los dominicales que les quitaron hace 20 años. En eso yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo. Es porque Petro encontró algo que en la teoría que alimenta a la izquierda filosóficamente se llama el sujeto emancipador. El sujeto, compañero, el sujeto emancipador hace presencia. ¿Eso qué es? Cuando se empieza a rescatar el derecho del más humilde, ese sujeto se emancipa. Hace años, frente a los zares, frente a los reyes. Sujeto de derecho. Las izquierdas en el mundo, en la última década, perdieron el sujeto emancipador por muchas razones. Porque los obreros dejaron de estar de moda, porque la tecnología reemplazó a los obreros, porque muchos de los obreros decidieron, con razón, no dejar de ser obreros y ser clase media. En fin, eso se perdió. ¿Y qué pasó con las izquierdas? Buscaron en las minorías el sujeto emancipador, lo que se llamó el wokismo, los woke. Entonces, Movimiento animalista muy... Claro, entonces los animalistas, el ecofeminismo, los trans, la LGTBI, todos, el etnicismo, los grupos indígenas, todas son causas nobles que hay que defender, por supuesto, porque son minorías. Y no nos dimos cuenta de una cosa, abandonamos las mayorías. Bueno, no sé tanto que tanto el pacto histórico represente ese discurso de izquierda que se ha centrado en las minorías, que ha reivindicado eso a costa de hablarle a grupos más amplios, pero pues Roy, el candidato, se pone a tono planteando este tema. Bueno, acá un par de cosas para terminar sobre la paz total. Pregunta sobre la paz total. Con franqueza, le quiero decir, la paz total, como se planteó en el primer año, fracasó. Tenemos que ser francos y reconocer ese hecho. Se estableció de la mejor buena fe, seguramente con las mejores intenciones del primer comisionado de paz, Danilo Rueda, que se abrieran 30, 40, 50 mesas de diálogo simultáneamente con todo tipo de actores delincuenciales, con todo tipo de actores ilegales, desde las guerrillas hasta las bandas criminales de narcotráfico, el clan del Golfo, las pandillas en los barrios, pensando que podían atenderse todas esas mesas al tiempo con un mismo marco legal que en el principio se pensó que fuera justicia transicional y eso no era lo correcto, y se fue tan generoso o tan ingenuo que a grupos de disidencias que hoy muchos de ellos traicionaron su palabra, abusaron de la buena fe del presidente. Abusando de la buena fe, bueno, sobre esto siempre recomiendo la entrevista que le hice a Yesid Arteta, que en su momento era negociador del gobierno para estas disidencias, que hablaba sobre la buena fe del gobierno y realmente la poca disposición de estos grupos para negociar sobre el tema de paz total. Además, Petro salió a decir que había sacado a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, porque tenía que corregir eso, pero lo que hay realmente alrededor de este tema no es nada concreto. Incluso fue a Roma a echar el globo que de pronto ante el Vaticano iban a hacer conversaciones, lo cual fue desautorizado al parecer de manera clara por el Papa Leo XIV. Entonces, una cosa más, porque le reconoce a Petro algo que a mí también me parece importante, y fue la denuncia del genocidio de Israel en Palestina. Pongamos algo sobre esto y nos vamos. Por acá está. Conocer, hace apenas una semana, el señor Keir Starmer, primer ministro británico, rompió relaciones comerciales con Israel. Petro lo había hecho 1 año y medio antes. Se necesitaron 50.000 niños muertos para que el señor británico dijera, hombre, sí, eso es una crueldad. Y sigue pasando. Petro tenía toda la razón y le llovió palo. Cuando Petro le dijo al mundo que ahí se estaba repitiendo un genocidio, fue la primera voz que lo hizo. Se necesitaba valentía para hacer eso. Eso es ser auténticamente progresista, en el sentido de que pone por encima la paz a pesar de unos poderes enormes que se le iban a venir encima. Ese es un buen ejemplo de lo que significa un visionario que es capaz de decir la verdad frente a eso, frente al cambio climático, frente a la transición energética, frente al fenómeno de la migración sur-norte. O sea, Petro ha dicho la verdad todo el tiempo, pero eso no es suficiente. La verdad que dice Petro y las causas nobles de Petro hay que convertirlas en realidades para nuestra gente. A eso llamo yo cumplir la promesa. Bueno,
presidente no ha dicho la verdad todo el tiempo, pero entendamos en qué contexto lo dice. Lo del discurso sobre Israel, estoy de acuerdo, no fue el primero en denunciarlo, en su momento también lo hizo en América Latina Gabriel Boric en Chile, en términos distintos, pero igualmente contundentes. Pero acá está el eje del mensaje de Roy Barreras. Y lo despide el periodista Holman Morris, pues, ¿cómo es? Como un candidato, como un precandidato presidencial. Roy, la gente se pregunta, por aquí internamente están preguntando, bueno, Por aquí una señora en Carulla me acaba de ¿es decir. candidato o no es candidato? Ayer lo vi en una entrevista a un colega periodista, le insistía, y yo dejé esta pregunta para el final porque habla como candidato. Entonces, ¿para qué voy a preguntar si es candidato si lo veo hablando como candidato? Pero no soy candidato, pero déjeme, hay una cosa más importante. Esa es la típica. Mira, no esta es la pregunta que quiero responder, pero hablemos de las cosas importantes, no de mi candidatura, porque yo en últimas me puedo ofrecer al pueblo. Y al final Holman lo contesta, lo despide como Fuera. candidato. Sería un fracaso de vida. Vine en esto en serio, porque tenemos que cumplir la promesa. Y conmigo cuenten para trabajar y cumplir la promesa del cambio. Bueno, candidato. Bueno, candidato. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Termina así Noches de Opinión de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Gracias. Gracias, Holman. El cambio no solo hay que explicarlo, sino promoverlo. Gente, para mí lo interesante de todo esto, pues más allá de cómo se reconfigura y se arma el espacio político para la campaña, es cómo va a reconciliar este discurso una persona como Roy Barreras y algunas otras del pacto histórico que quieran armar esa narrativa con el libreto actual del presidente, porque para Petro es clarísimo que una persona como Gustavo Bolívar no volaría en segunda vuelta. Dice Roy que tienen un asiento en esa segunda vuelta, pero que el candidato que pongan tiene que sumar y no que restar. Tal vez Petro piense algo similar de María José Pizarro, pero si el punto es que al final el gobierno del cambio y el pacto histórico va a regresar otra vez a hablarle al centro político como lo hizo para ganar la elección, ¿cómo lo va a reconciliar con el verso que tienen de la protesta, del levantamiento popular, de las reformas que nadie dejó hacer y de las críticas en todas las direcciones, disparando perdigones para todos los que representan el centro político, que no están a la derecha de ese centro, no están cerca del niño embellecido Miguel Uribe ni de Vicky Ávila? Suscríbanse, compartan, comenten, los leo, cuéntenme qué opinan. Vamos a seguir viendo entrevistas de candidatos, de precandidatos o de gente que no es candidata pero que se va a sacrificar por el país. ¡Chao!